En Qatar se suspenden las negociaciones por una tregua en Gaza, pero se reanudará la próxima semana en Egipto. No obstante, Hamás expresó no estar de acuerdo con los nuevos términos de la propuesta que dice dista mucho de lo acordado en reuniones previas. La vicepresidenta y virtual candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, presentará su plan económico. En ella, Harris planea reducir el costo de la vivienda, un plan para evitar la especulación de los costos de los alimentos y presionar para reducir el costo de atención médica. Y este viernes el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, elevó el tono con el que se dirige a la crisis en Venezuela. En una declaración, el mandatario dijo que el país vive un régimen muy desagradable con tendencia autoritaria. Una afirmación que llega un día después de que el mismo Lula pidiera nuevas elecciones para Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a France 24. Hasta ahora actualizamos las noticias. Vamos a iniciar con la guerra en Gaza. Las negociaciones en Qatar para lograr una tregua en el conflicto fueron suspendidas, pero se reanudarán la próxima semana en Egipto. En las conversaciones, Hamás expresó su descontento con los nuevos términos de la propuesta de paz que según ellos dista mucho de lo acordado en acercamientos anteriores. A continuación, veamos el comunicado presentado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar en torno al plan de tregua. Hoy temprano en Doha, Estados Unidos, con el apoyo del Estado de Qatar y la República Árabe de Egipto, presentó a ambas partes una propuesta que reduce las brechas entre las partes y es consistente con los principios establecidos por el presidente Biden el 31 de mayo de 2024 y la resolución 2735 del Consejo de Seguridad. Esta propuesta se basa en los puntos de acuerdo alcanzados durante la semana pasada y cierra las brechas restantes de una manera que permite la rápida implementación del acuerdo. En torno a este tema, el presidente Joe Biden afirmó que el alto el fuego en Gaza está más cerca que nunca y que las conversaciones deben continuar. En tanto, el Departamento de Estado confirmó que Antony Blinken viajará este sábado a Israel para continuar con los esfuerzos diplomáticos para conseguir así un cese de hostilidades y que se reunirá además con Benjamin Netanyahu el próximo lunes. Vemos ahora esas declaraciones de Joe Biden a las que yo les hacía mención. Estamos más cerca que nunca y no quiero adelantarme a los hechos. Pero como dijo mi abuelo, con la gracia de Dios y mucha suerte podemos lograr algo. Aún no hemos llegado a ese punto, estamos mucho más cerca que hace 3 días, así que crucen los dedos. Continuamos con la guerra en Ucrania. Continúan las evacuaciones masivas de civiles en la región fronteriza de Sumy. Volodymyr Artyuk, gobernador de la administración militar, ha declarado la evacuación obligatoria de 23 asentamientos situados en las inmediaciones de la frontera rusa. Y junto con el aumento de los combates desde la ofensiva ucraniana en la región de Kursk, justo al otro lado de la frontera, Moscú ha intensificado sus bombardeos sobre esta zona rural en la que miles de civiles siguen atrapados bajo el fuego ruso. Vamos a Morutia, un pueblo de la región de Sumy situado a solo 5 kilómetros de la frontera con Rusia. Ahí la Cruz Roja tiene que evacuar a una persona de la tercera edad, una misión de alto riesgo, ya que los trabajadores humanitarios también son blanco de las bombas rusas. El pueblo parece vacío. Hola. Aquí está Valentina, de 79 años. Gennady le dice que tiene que irse. ¿Alguien te ha dicho que te van a evacuar a Sumy? No hay nadie para mí allá. Siéntate, por favor. Ellos me mintieron. Bueno, no lo sabemos. Tu familia nos pidió que viniéramos a buscarte y te lleváramos a Sumy. Dijeron que aquí debería estar el pasaporte. Valentina está confundida y ya no está segura de si quiere irse. Con el riesgo constante de los bombardeos, los trabajadores humanitarios tienen que ser rápidos. Tras dudar, acepta seguirlos. Valentina ya no puede moverse sin ayuda. Gennady y Sasha la llevan a una residencia de Sumy, donde hay otras personas mayores de pueblos fronterizos. Hace poco este pueblo fue atacado por Rusia con bombas y hoy se disparan cohetes. La última vez que vinimos allí, 2 niños murieron en un bombardeo. Esta zona ya no está muy poblada. La gente lleva tiempo abandonándola.
Pero creo que los bombardeos solo van a intensificarse. Ahora estamos intentando evacuar al mayor número de personas posible. En el centro de acogida de desplazados de Sumi, cientos de personas han tenido que dejarlo todo. Muchos han perdido todo lo que tenían y no saben dónde podrán seguir viviendo. En el mismo tema, 11 días después de que Kiev lanzara su incursión más exitosa desde el inicio de la guerra hace más de 2 años, el ejército dice controlar 1.150 kilómetros cuadrados en la región rusa fronteriza de Kursk. Desde Kiev, un asesor presidencial aseguró que Ucrania no tiene intención de anexionarse territorio ruso, sino que con esta operación se pretende obligar a Moscú a iniciar conversaciones en términos justos. Bien, vamos a Estados Unidos. Kamala Harris presentó este viernes su propuesta económica de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. En ella, Harris plantea prohibir la especulación con los precios por parte de los supermercados e impulsar la vivienda asequible, además de rebajar el costo de la salud. La vicepresidenta dio su primer discurso importante con foco en la economía en Carolina del Norte, donde discutió la agenda para sus primeros 100 días en el cargo si ganase la presidencia. Escuchemos algunas de sus declaraciones. Como presidenta, me concentré en crear oportunidades para la clase media que mejoren su seguridad económica, estabilidad y dignidad. Juntos construiremos lo que yo llamo una oportunidad económica. Construir un Estados Unidos donde el trabajo de todos sea recompensado y los talentos sean valorados. Donde trabajemos con los trabajadores y las empresas para fortalecer la economía estadounidense y donde todos tengan la oportunidad. Continuamos con noticias de Venezuela. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, volvió a referirse a la situación política del país vecino. En recientes declaraciones, Lula dijo que Venezuela vive un régimen muy desagradable, con tendencia autoritaria. Además, el mandatario brasileño reiteró en su demanda para que la autoridad electoral publique los resultados detallados del recuento de votos de las elecciones del 28 de julio, tras las cuales el Consejo Nacional Electoral otorgó la victoria a Maduro sin mostrar pruebas. Escuchémoslo. Creo que Venezuela está experimentando un régimen muy desagradable. No creo que sea una dictadura. Es diferente de una dictadura. Ya sabes, es un gobierno con un sesgo autoritario, pero no es una dictadura como tantas dictaduras en el mundo. Y en Colombia, las autoridades anunciaron que reforzarán la seguridad de la sede que alberga los máximos tribunales del país. Lo anterior, ante el riesgo de posible atentado, luego de que la policía colombiana informara esta semana que sus funcionarios habían descubierto una maqueta del Palacio de Justicia junto con explosivos y municiones. En un comunicado, la policía informó que las medidas de seguridad serán implementadas justamente en la sede judicial, así como también en otros tribunales en todo el país. La Fiscalía General de la Nación ordenó una diligencia de allanamiento y registro que se llevó a cabo el día martes pasado en una vivienda, en 2 inmuebles ubicados al sur de Bogotá, y por virtud de esa diligencia de registro y allanamiento se encontró una maqueta de las instalaciones del Palacio de Justicia. Y además se encontraron varios paquetes de explosivos, de pólvora negra, cartuchos y proveedores. Bien, y esta semana la Organización Mundial de la Salud encendió la alarma cuando elevó la alerta por la viruela del mono como emergencia sanitaria mundial debido a una mutación y a un creciente brote en África. Sin embargo, esta semana Suecia y Pakistán reportaron los primeros casos fuera del continente africano, lo que deja muchas interrogantes y que hoy justamente queremos resolver con Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Daniel, gracias por estar con nosotros en France 24. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero comenzar preguntándote, ¿qué hace diferente a este virus del que ya vimos en 2022 cuando la OMS encendió la misma alerta global? Bueno, es el mismo virus, es una mutación del mismo virus, pero que tiene más severidad, más contagiosidad y que produce una letalidad un poco mayor. Es decir, está siendo una variante más agresiva que nos preocupa. Y es imposible, bueno, con esta noticia no acordarnos de la pandemia del COVID-19. Me gustaría preguntarte, ¿qué tan similar o diferente puede ser el desenlace de lo que estamos viviendo hoy día?
muy diferente, no cabe siquiera la comparación. Eso no quiere decir que no sea un problema. Los dos han sido problemas de salud pública. COVID se transmitía por el aire y afectaba a todas las personas. La viruela del mono se transmite por contacto estrecho de una persona infectada con personas sanas. Esencialmente se ha transmitido a través de relaciones sexuales, sobre todo con compañeros múltiples y con sexo desprotegido, pero no se transmite por aerosoles ni por gotículas. Entonces tenemos que entenderla como una enfermedad que debemos vigilar estrechamente, pero que no va a tener las mismas dimensiones o magnitud que tuvo la pandemia de COVID. Perfecto. Y además que, haciendo la salvedad, en el minuto de cuando surgió el COVID-19 que conocimos todos, no existían vacunas. En este caso sí existen vacunas, ¿verdad? Para el uso preventivo. Efectivamente, el primer año y medio de la pandemia de COVID no tuvimos vacuna y por eso tuvimos que ir a confinamientos, a medidas draconianas para reducir los contagios. En este caso existe una vacuna que es la vacuna contra la viruela que tiene eficacia contra la viruela del mono. Esa vacuna se dejó de aplicar en 1978 cuando se erradicó la viruela. Las personas de mayor edad como yo fuimos vacunados, las personas de menor edad no han sido vacunadas, por eso hay más desprotección en gente más joven, pero tenemos una vacuna. El gran problema no es que no exista, sino que hay poca disponibilidad de esa vacuna y que tiene mucha dificultad para llegar a los países que más la necesitan en África por razones logísticas, por razones de costes y porque no hay suficiente volumen de vacuna disponible. Probablemente entonces los laboratorios empezarán a fabricar más de este tipo de vacunas, me imagino. Yo creo que el mundo entero tiene que organizarse, y no es un tema solo de los laboratorios, también la Organización Mundial de la Salud y sus países miembros, para propiciar una producción más intensificada y sobre todo para tener solidaridad en los mecanismos de viabilización de las vacunas. Ya, por ejemplo, la Unión Europea ha enviado 250.000 dosis de vacuna al continente africano para poder ayudar a contender con esta ola epidémica que, por supuesto, ha estado afectando principalmente a los países de África, pero que ya tiene expresión con casos aislados, por fortuna todavía aislados, en Suecia y en Pakistán. Justamente quería preguntarte, a raíz de esto, leí por ahí en un artículo de BBC, si no me equivoco, que un científico alemán de la clínica Charité planteaba enviar una gran cantidad de vacunas de Occidente o de Europa a África para poder paliar un poco este brote. ¿Qué tan efectivo podría ser esta idea? Bueno, él lo menciona, he leído también el artículo, pero no es que sea una idea original. Ese es un mecanismo que se ha debatido en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud, de Gavi. En estos momentos lo que necesitamos es solidaridad para enviar vacuna o hacer viable la vacuna con financiamientos de mecanismos como Gavi, la Alianza Mundial de Vacunas, en donde más se necesita, que es en África. Hemos tenido 15.000 casos en la República Democrática del Congo, 500 muertes, y lo que tenemos que hacer, y hay 15 países africanos afectados, lo que tenemos que hacer es pensar que nuestra mejor manera mundial de contener este brote epidémico es apoyando su reducción en África. Daniel, y finalmente me gustaría preguntarte por nuestra región. ¿Qué tan preparada está Latinoamérica? Ahora sí. Ahí sí. Quería preguntarte por la región, por Latinoamérica. ¿Qué tan preparada está para enfrentar la posible expansión en este territorio? Bueno, en América Latina, como en muchas otras partes del mundo también, no hemos internalizado todas las lecciones que deberíamos haber internalizado con la pandemia de COVID. Y yo creo que los preparativos pandémicos y los preparativos para responder bien a brotes epidémicos de grandes proporciones todavía tienen mucho por ser desarrollados. Pero son distintos los que hay que hacer para esto que para otras enfermedades de carácter respiratorio agudo de transmisión por vía respiratoria. Lo que América Latina necesita es mejorar su capacidad de vigilancia epidemiológica, de capacidad diagnóstica de la viruela del mono y tipificación de las variantes, hacer buenos sistemas de rastreo de contactos y tener reservas estratégicas de la vacuna para poder vacunar a la población diana que tiene que ser vacunada, que son personas de alto riesgo y sus contactos y los trabajadores sanitarios que les atienden. El llamado entonces es a ser responsables con precaución, pero sin alarmarse. Daniel López, epidemiólogo, gracias por estar con nosotros en France 24 abordando este tema. Con mucho gusto, buenas noches. Que tengas un buen día. Y con esta entrevista despedimos el noticiero. Sigan France 24, ya volvemos con más.
RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.